más de 2 semanas después del estreno de la última temporada de Stranger Things, y yo soy el único loco en internet que tiene mucho que decir respecto a la serie. Razón, estaba invernado y tenía mucho que digerir. No, no es cierto, estaba de vacaciones. La quinta temporada de esta serie resultó ser de mi agrado, algo decepcionante pero buena, con el final que para alguien que espera tanto lo mejor como lo peor de la serie, pues es bastante digno. Dicho esto, comencemos. Stranger Things como serie es buena, con un desarrollo y manejo de personajes decente, al igual que con la historia, pero si hablamos de su final, deja bastante que desear. De entrada, hablemos del elefante en la habitación, la confesión y respectivo desarrollo de Will Byers, evento que además de largo, 7 minutos en total, no manches, resultó ser bastante anticlimático al punto de ser innecesario porque independientemente de que Will saliera del closet o no, afectaba en nada el desenlace de la historia. Es decir, daba igual que Will fuera gay o no, al final iba a ser pieza clave para derrotar a Vecna, volviéndose un completo meme de internet que lejos de las aspiraciones de Noah Schnapp, se convirtió en una burla, más aún tomando en cuenta que sin este elemento, el mensaje que pretendía transmitir el personaje de Will era bastante bueno, pero eso es tema para otro video. Siendo así que dejando de lado la derrota de Vecna a manos del arco iris, uno de los puntos más criticables de la serie, en general, y que tomó una absurda fuerza en esta quinta temporada, es el miedo que Stranger Things le tiene a eliminar sus personajes, especialmente los principales, los constantes de cada temporada. ¿Suena absurdo esto? Sí, cuando hablamos de que la serie sí se ha encargado de, digamos, querernos con la caída de personajes que se ganaron nuestro cariño por X o Y razón. Ejemplos claros, Bob y Eddie, quienes a pesar de tener una participación relevante en el desarrollo de sus respectivas temporadas, terminaron por irse con San Pedro en un momento de heroísmo o esperanzador. Si hablamos de los principales, todos terminan vivos al final de la serie. Dicho en palabras simples, la serie jamás se arriesgó a reducir su repertorio de personajes principales, y cuando lo hizo, nos aventó tremendo plot twist que al final terminó en nada, me refiero a Hopper, claro. Esta quinta temporada no se quedó atrás, ya no solo por dejar a libre interpretación el destino de Onze, que en palabras de los niños, ni tan niños, es lo que elegíamos creer, sino que también la sensación de peligro para los protagonistas era casi inexistente y carente de impacto. Prácticamente el destino de los protas era predecible. Para hacer la última temporada se encargaron de que hubiera la mayor cantidad de guionazos para salvarlos de las maneras, aunque lógicas, más predecibles y en algunos casos absurdos posibles. Ejemplo, que mantengan la resistencia y peligrosidad de los demogorgones, pero que para ciertos personajes sus ataques sean fatales y para otros solo un capítulo y al siguiente todo joyas. Lo peor viene cuando alguno o todos los protas están al borde del barranco y justo en ese momento son salvados, situación que se repite no una, dos o tres veces, sino que en cada capítulo de la temporada, restando el impacto y credibilidad a las situaciones de riesgo, haciendo mediocre estas situaciones y prácticamente usándolas de pretexto para vendernos algo de drama esa temporada, cosa que termina siendo un elemento muy forzado, siendo que una buena comparación con la serie de It, a pesar de no ser lo mismo, es que dicha serie se arriesgó y prácticamente eliminó a la mitad de sus protagonistas. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Repito, It, Welcome to the Re y Stranger Things no son lo mismo, pero al final es un detalle muy a tomar en cuenta. De ahí en fuera, eso es todo lo que realmente hizo mal esta temporada, porque hablando de detalles menores, ¿en qué momento Stranger Things se convirtió en Titanes del Pacífico? No, en serio, la escena donde Dustin explica lo que realmente es el Upside Down es exactamente la misma que Herman en Titanes del Pacífico. Detalles más, detalles menos, explicando cómo cerrar el abismo, solo faltaron los mismos diálogos, que si bien forma parte de la gran reestructuración de la cosmovisión de esta serie, sí me hizo levantar la ceja. Pero no tanto como darme cuenta de que los niveles de poder en este universo se dispararon por completo. Literalmente Once Supreme es capaz de abrir agujeros de gusano, y no solo eso, de crear uno completamente estable y constante y que Henry aprovechó. Eso con el objetivo de crear un cataclismo en el cual sobreviviría, pero el Desoñamentes dice otra cosa. En fin, también en cierta forma, la nueva visión del universo de Stranger Things arrojó un poco de luz sobre el funcionamiento del universo de Titanes del Pacífico, pero eso es tema para otro día. Y claro, ¿cómo ignorar el hecho de que Finn Wolfhard tuvo la suerte de enfrentar dos seres cósmicos con formas arácnidas,
que si tuviera una moneda por cada una de estas veces, serían 2, lo cual no es malo ni criticable de la serie, pero es curioso que haya pasado 2 veces. Cosa que si hablamos de las preguntas que dejó sin responder y de las incoherencias que gran parte del fandom se queja, en gran parte fue por error de los hermanos Duffer y de ChatGPT, o porque tienen una respuesta lógica. Ejemplo, el destino de Susie y Vicky, donde una por el contexto de Hawkins y su propio contexto familiar tuvo que cortar con Dustin, la otra porque simplemente la novia le ocultó un secreto muy importante y que prácticamente puso en riesgo su trabajo o cualquier otra cosa de las que Robin haya errado. La desaparición de los Demogorgones, que muy seguramente fue como la afirmaron los Duffer, además de que posiblemente estaban dentro de sus mentes como drones listos para desplegarse. No sé, esa es mi teoría. Aún así, el final, lejos de ser malo, es bastante decente, y la verdad, pudo haber sido peor. Mucho peor. Pudimos haber tenido un final que reiniciara todo al más puro estilo de Evangelion o Trollhunter Rise of the Titans. En el peor de los casos, que todo hubiera sido fantasía de Mike tras la desaparición de Will y que usó dicho trauma para convertirla en una serie de novelas. Así que sí, hay peores finales para una serie o saga. Dicho sea de paso, al menos para mí, este final es equivalente a Avengers Endgame, en cuestión de nivel emotivo y medianamente narrativo. Pero no está al mismo nivel. Esto porque la quinta temporada de Stranger Things salió y se presentó con un solo objetivo: terminar la campaña. El final de la serie no es que sea malo o mediocre, simplemente quiso cerrar su historia, pero en el proceso terminaron cometiendo errores que le costaron relevancia e impacto en el espectador. Más aún tomando en cuenta que según el documental del detrás de escenas de esta quinta temporada, nos da a entender que los Duffer poco o absolutamente nada sabían sobre cómo terminar la historia de la serie, al punto que necesitaron de ChatGPT para terminarla. O sea, hasta ese nivel terminó la serie. Muy a pesar de que se atrevieron a reestructurar la cosmovisión de este universo, estuvo bien hasta el punto en que quitaron el misticismo a los poderes de Henry, Once y los demás sujetos. Ahí fue donde más la regaron y crearon un buen pretexto para seguir expandiendo este universo, para seguir explotando esta historia, básicamente eliminando por completo la visión innata de los poderes de Vecna en especial. Pero al final del día fue tanto el enfoque de terminar de expandir y cerrar la historia que le dieron importancia además a elementos innecesarios para la trama, olvidando la vulnerabilidad humana en los protagonistas y perdiendo en gran medida la coherencia que tenía la historia y su lore, que no conformes con eso los fans también tenían expectativas demasiado altas. Había quienes afirmaban la aparición de un dragón de 3 cabezas, faltaba que esperaran la aparición de Godzilla. Que sí, lo del dragón es por calabozos y dragones, pero una cosa es explicar elementos de la historia basándose en el juego y otra adaptar el juego a la mitología de Stranger Things. Tampoco hay que exagerar, no manchen. Mi punto es que la quinta temporada y su final son malos no por presentar un final decente, sino porque los fans esperaban demasiado y los propios creadores de la serie no se apoyaron al solamente enfocarse en concluir todo, tropezándose y dándose un fuerte golpe con el suelo. En mi experiencia, el final fue bastante satisfactorio. Sí, no me gustaron para nada ciertos elementos y son precisamente los que critiqué a lo largo del video, pero no me arruinaron la experiencia, porque como dije al principio, para alguien que espera tanto lo mejor como lo peor de una serie, el final de Stranger Things fue bastante digno. Pero déjame saber a ti lo que te pareció. ¿Crees que este universo merece expandirse como lo han anunciado? ¿Qué cambiarías de final? Nos leemos en comentarios. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like, compártelo y no olvides que si eres fan de aventuras épicas de ficción, criaturas de otros mundos y de muchas cosas más, puedes suscribirte a este canal, sígueme en Facebook, Instagram, TikTok y unirte al Discord del canal para no solo no perderte de los nuevos videos, sino que también para platicar y compartir tu opinión. Yo soy Indominus Prime y nos vemos en el siguiente video.